Muy buenas, estimados y futuros colegas. El tema de inicio de la cátedra lo voy a dejar para después, cuando ya podamos encontrarnos, para poder reglamentar cómo se va a llevar a cabo nuestras clases, qué objetivos vamos a tener, la bibliografía, etc. Sin embargo, vamos a empezar nosotros con la primera clase, que es semiología quirúrgica de abdomen. Y algo que tengo que recalcarles es que ustedes tienen que aprender a reconocer una patología quirúrgica de emergencia de una patología quirúrgica que se puede programar o de inicio puede ser de tratamiento médico. Cuando hablamos de semiología, quiere decir que cada uno de ustedes deberá comprender y saber exactamente la signosintomatología de cada una de las patologías que vamos a ir viendo en los 3 parciales. Para esto, nosotros debemos aprender a examinar el abdomen, siempre incluyendo las regiones inguinales. Para esto, nosotros debemos recordar la anatomía de cada una de las regiones y sobre todo, en este caso, la anatomía del abdomen. Conocer exactamente cada una de las estructuras, cómo están predispuestas en la cavidad abdominal, conocer su ubicación, el tamaño de cada uno de ellos y además saber reconocer las alteraciones que puede presentar cada uno de ellos en diferentes patologías. Cada paciente nos va a poder referir particularmente la localización del dolor, que es uno de los signos muy importantes en cirugía. Y para esto nosotros vamos a poder delimitar al abdomen de 2 formas. Una que es dividir al abdomen en 4 cuadrantes, cuando trazamos 2 líneas perpendiculares que atraviesan todo el ombligo, y vamos a tener de esa forma 2 cuadrantes que son el superior derecho e izquierdo, y 2 cuadrantes inferiores que son también el derecho y el izquierdo. De esa forma, al recordar la localización de cada uno de los órganos, vamos a poder proyectar en cada uno de los cuadrantes la localización de cada uno de ellos. Por ejemplo, podemos observar en el cuadrante superior derecho, tenemos al hígado, la vesícula biliar, cabeza de páncreas. Por supuesto, tenemos que saber también qué órganos se encuentran en la región retroperitoneal. Tenemos también la glándula suprarrenal derecha, parte del tubo digestivo, en este caso el ángulo hepático del colon. Entonces, de esa forma nosotros vamos a poder ir delimitando o proyectando cada uno de los órganos. O por ejemplo, en los cuadrantes inferiores vamos a tener que determinar en este caso si el paciente es de sexo femenino o de sexo masculino. Como pueden observar, por ejemplo, en el cuadrante inferior izquierdo tenemos el colon sigmoides, parte del colon descendente, el ovario y la trompa izquierda en el sexo femenino, ¿verdad? Y por supuesto retroperitoneal vamos a poder proyectar el polo inferior del riñón, el uréter izquierdo, y finalmente tenemos lo que nosotros llamamos el canal inguinal. De esta forma, como pueden observar con las líneas de color rojo, podemos dividir el abdomen en 4 cuadrantes. Y de esta forma, como podemos observar, vamos a tener la proyección de cada uno de los cuadrantes y poder nosotros intentar presumir ya de inicio nuestro diagnóstico. Y la otra forma, y la más exacta, que nos sirve a nosotros en patología quirúrgica de abdomen, es dividir al abdomen en 9 regiones, trazando 2 líneas medioclaviculares que van a progresar hasta los extremos laterales del pubis, y 2 líneas horizontales, la primera la superior, que va a partir de cada una de las décimas costillas por el reborde inferior de cada una de ellas, y una segunda línea, que es la inferior, que va a unir
las crestas ilíacas anterosuperiores. Y aquí podemos observar la forma de obtener los 9 cuadrantes trazando las líneas como habíamos indicado anteriormente. Y de esta forma vamos a tener cada uno de los 9 cuadrantes, la localización de cada o la proyección de cada uno de los órganos. Por ejemplo, tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, tenemos el flanco derecho, la zona umbilical, el flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. Y como pueden observar, tenemos también la proyección de cada uno de los órganos, y algo que ustedes deberán aprender exactamente. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho tenemos el lóbulo derecho del hígado, la vesícula biliar, el ángulo hepático del colon y el riñón derecho. Y de esa forma tenemos, como podemos observar, la proyección de cada uno de los órganos en cada uno de los cuadrantes. No tenemos que olvidar que nosotros dividimos también el abdomen en pisos. El piso superior, que es el epigastrio, que comprende el hipocondrio, el mismo epigastrio y el hipocondrio izquierdo, el mesogastrio y finalmente el hipogastrio. De la misma forma, por la parte posterior, también podemos identificar el abdomen, fundamentalmente lo que son las regiones lumbares, que no son más que otra cosa que la continuación de los flancos derecho e izquierdo, y por supuesto estos se van a extender desde las 12avas costillas hasta el tercio posterior de las crestas ilíacas. Entonces, para poder examinar o evaluar un abdomen, tenemos que tener ciertos requisitos que nos van a ayudar y ser más precisos en la instauración de nuestro diagnóstico. Por ejemplo, necesitamos, cuando evaluamos a un paciente con patología quirúrgica de abdomen, una iluminación adecuada, tenemos que exponer ampliamente todo el abdomen y, por supuesto, de inicio, tratar de no exponer los genitales. Esto precisamente porque, por pudor, los pacientes se ponen nerviosos, ¿no? O finalmente abandonan el consultorio. De inicio, colocamos al paciente en posición de cúbito supino y necesitamos obligadamente que el paciente relaje la musculatura abdominal. Al momento de evaluar a un paciente, el mismo debe tener los brazos a los lados, sobre el pecho, y en ningún caso hacia arriba. La cabeza podemos colocarla sobre una almohada, no muy alta, y las piernas eventualmente semiflexionadas, ¿no? O finalmente colocamos una pequeña almohada bajo las rodillas. Y comenzamos el examen siempre desde el lado aparentemente sano. Esto significa que si el paciente nos refiere un dolor en fosa ilíaca derecha, empezaremos la evaluación desde la fosa ilíaca izquierda, siguiendo por el flanco izquierdo, hipocondrio izquierdo y así sucesivamente hasta llegar al cuadrante más álgido que nos refiere el paciente. Y esta es la forma o de protocolo como tenemos que seguir la evaluación a un paciente quirúrgico abdominal. Por supuesto, vamos a comenzar con el control de signos vitales, seguimos con una buena anamnesis, la inspección, auscultación, percusión, palpación y finalmente las maniobras complementarias si es que requiere, como un tacto rectal, o llamamos finalmente a una interconsulta si es que sospechamos de una patología ginecológica. Después de tomar los signos vitales, y si hay alguna duda, repetir la toma de signos vitales, empezamos con la anamnesis o el interrogatorio.
Recordarles que el 50% del diagnóstico está en la buena recopilación de la anamnesis, o sea, realizar un buen y exhaustivo interrogatorio de la patología con la que está cursando el paciente. Para esto debemos incluir todos los antecedentes, especialmente con la patología con la que está cursando, y por supuesto, la evaluación abdominal va a depender de la anamnesis. Por ejemplo, si nos refiere un dolor, debemos preguntarle al paciente el inicio del dolor, la localización, la intensidad, qué atenuantes tiene, ¿no? Si se exacerba con alguna otra situación. Entonces, como pueden observar, va a ser muy importante el interrogatorio. Es importante tomar en cuenta que si no estamos conformes con el interrogatorio o existe alguna duda, es importante volver al inicio del interrogatorio. Seguidamente tenemos la inspección. Aquí tenemos que ver la actitud del paciente referente al dolor, por supuesto. Interesa ver la forma del abdomen, si está plano, globoso, simétrico, asimétrico, si existen zonas sobrelevantadas que nos podrían estar indicando ya un proceso expansivo, los movimientos respiratorios, si están presentes o no están presentes, si existen cicatrices o hernias, ¿no?, de posibles cirugías anteriores, presencia de manchas, lesiones de la piel y por supuesto si existe una circulación colateral anormal. Muchas veces a simple vista ya se puede observar la presencia de tumores o masas en la pared del abdomen. Y como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras. Ahí podemos observar diferentes posiciones y actitud que opta el paciente referente al dolor, ¿verdad? Tanto que podemos observar en la imagen inferior de una niña una posición fetal, ¿no?, que muchas veces opta el paciente en lo que nosotros llamamos la posición antiálgica. O a una simple inspección podemos determinar la ictericia de la piel, presencia de cicatrices, estrías, equimosis, hematomas en la pared abdominal, que muchas veces pueden ser datos de lesiones de órganos intraabdominales. Y continuamos con la auscultación, y con ella lo que vamos a intentar es auscultar o escuchar los ruidos hidroaéreos, que no son más que otra cosa que nos está indicando la movilidad o no del intestino delgado. Podemos identificar a una auscultación posibles soplos vasculares que podrían ser algunas lesiones como una aneurisma de la aorta abdominal. La auscultación se realiza antes de la percusión y la palpación. ¿Por qué? Porque con estas podemos alterar los ruidos hidroaéreos. Seguidamente realizamos la percusión. Normalmente cuando nosotros percutimos el abdomen se escuchan ruidos sonoros. Por lo tanto, si existe un problema de acumulación de aire o de gas, se escucha una hipersonoridad o lo que llamamos timpanismo, y podría existir una hiposonoridad o un sonido mate si esta región está ocupado por algo. Por lo tanto, con la percusión además, lo que nosotros vamos a realizar es delimitar el cambio entre el sonido claro y el sonido mate que ocurre en cualquiera de los cuadrantes de la cavidad abdominal. A la percusión existe un signo muy importante que es el signo de la oleada, que nos ayuda a identificar la presencia de líquido en la cavidad abdominal, en este caso ascitis, y para esto lo que nosotros podemos realizar es apoyando una mano en uno de los flancos y en el otro flanco nosotros realizamos unos golpes en la pared abdominal y podemos evidenciar si se reflejan las ondas hacia el otro hemiabdomen. En caso de que sea así, el signo de la oleada es positivo, lo que nos está indicando presencia de líquido en la cavidad
abdominal. Algo que tenemos que recalcar es que nosotros, al examinar, debemos colocarnos al lado derecho del paciente. Entonces, por ejemplo, podemos dar unos golpes en epigacho, en flancos, en la región periumbilical. Si existiese gas en el estómago o en el intestino, el abdomen va a estar globoso. Al percutir timpánico, podría estar tratándose de un meteorismo. Sin embargo, si al dar estos golpes en los mismos puntos existiese bastante dolor, o el dolor es muy intenso, ya podemos estar presumiendo de una peritonitis. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de un cuadro clínico que puede presentar el abdomen. Sin embargo, como les había indicado a un principio, lo que nosotros debemos aprender es la signosintomatología de cada una de las patologías. Por supuesto, pueden presentar un dolor parecido, pero al final, siguiendo la evaluación del abdomen, vamos a determinar una u otra patología. Por ejemplo, en una oclusión intestinal, donde el abdomen está distendido, puede estar simétrico, asimétrico, tenemos que diferenciar el hilio paralítico de un hilio mecánico, o sea, una oclusión en este caso. En el hilio paralítico y del hilio mecánico podemos diferenciarlo, por ejemplo, realizando una auscultación. En el hilio paralítico vamos a poder presenciar o escuchar los ruidos hidroaéreos desde disminuidos o abolidos definitivamente. En el hilio mecánico los ruidos hidroaéreos van a estar aumentados o finalmente van a estar lo que nosotros llamamos los ruidos hidroaéreos de lucha. En un neumoperitoneo, que es signo típico de un trauma abdominal abierto o finalmente de una perforación de una víscera hueca, vamos a poder observar en este caso, nos va a ayudar lo que es la percusión y vamos a poder presenciar la pérdida de matidez hepática o finalmente timpanismo difuso en la cavidad abdominal. Y finalmente llegamos a lo que es la palpación, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a poder realizar una palpación superficial y una palpación profunda. A la palpación superficial nosotros vamos a poder evidenciar si existe o no la resistencia muscular, que puede ser voluntaria o involuntaria. Esto lo vamos a ir viendo en cada una de las patologías. O podemos observar a la palpación profunda, podemos identificar con más detalle algunas de las estructuras intraabdominales, podemos percibir una masa, y si nosotros presenciamos a la palpación una masa, debemos precisar su localización, el tamaño, la forma, la consistencia, si existe pulsación y si existe movilidad con los movimientos de la respiración. Y finalmente realizamos las maniobras especiales, como ser un tacto rectal, como de protocolo en pacientes mayores de 40 años en el sexo masculino, y algunas maniobras para poder detectar patologías como por ejemplo la maniobra de San Martino o de Jody-San Martino, cuando presumimos una apendicitis aguda, por ejemplo. Y al tacto rectal nosotros no solamente vamos a poder evaluar la ampolla rectal y todo lo que es el recto o parte del recto, sino también presenciar en el guante si existe sangrado. En este caso puede ser melenas, una sangre ya digerida, o puede ser una proctorragia, sangre rutilante, o finalmente una hematoquesia. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta durante la palpación es que posiblemente podamos evidenciar la resistencia de la musculatura abdominal, o lo que nosotros llamamos la defensa abdominal, que puede ser voluntaria cuando el paciente tiene miedo, está nervioso, y puede ser dominado este dolor o esta defensa abdominal, o puede ser involuntaria cuando ya evidentemente podría existir un proceso intraabdominal patológico y lamentablemente este dolor o defensa abdominal no puede ser controlado con ninguna maniobra de parte del paciente.
Aquí vamos a ver algunos ejemplos con referencia al dolor en cada una de las patologías. Por ejemplo, una apendicitis aguda, el inicio es espontáneo o súbito, el paciente despierta con dolor. La localización es interesante en el inicio de una apendicitis aguda. El dolor se localiza de inicio en la región periumbilical o en el epigastrio, después migra a la fosa ilíaca derecha. Es de carácter cólico al inicio y después se torna persistente. La intensidad es variable dependiendo del umbral del dolor de cada paciente. La duración puede ser desde horas a días si es que no es operado, y como sabemos, una vez diagnosticado apendicitis aguda, debe ser operado el paciente. Se exacerba con los movimientos, por ejemplo al caminar, y de ahí que nosotros ya a una simple inspección podemos ver el comportamiento del paciente referente al dolor. En este caso el paciente va a preferir estar quieto. Las atenuantes, por supuesto, va a ser una apendicectomía, o sea, hay que obligadamente operar al paciente. El dolor puede concomitar con otros signos o síntomas. Por ejemplo, el paciente puede estar estreñido o al contrario con diarrea, acumular bastante gas, lo que nos va a indicar que el paciente está con meteorismo. A diferencia, por ejemplo, de una pancreatitis aguda, un dolor pancreático, ¿no? De inicio casi siempre después de alimentos colecistoquinéticos, alcohol, transgresión alimentaria, una localización en epigastrio, todo el hemiabdomen superior, irradia en este caso hacia la región lumbar, lo que nosotros llamamos el dolor en cinturón. Es de carácter transfixiante, intolerante el dolor, ¿no? Con una intensidad bastante fuerte, puede durar desde unas horas hasta unos días. Los exacerbantes, por supuesto, una ingesta de alimentos de cúbito. Los atenuantes anticolinérgicos, ¿no? Ahí les requiere bastante tratamiento y con varios profesionales en medicina. Y las concomitantes, por supuesto, dependiendo de la fase en que se encuentra la pancreatitis aguda. De esta forma, como han podido observar y escuchar, es muy importante adherirse al protocolo de evaluación de un paciente con patología quirúrgica abdominal. Y les repito, su competencia es saber reconocer la patología quirúrgica abdominal y sobre todo saber reconocer si es de emergencia o puede ser de tratamiento médico de inicio para poder después programar al paciente. En cada una de las clases que podamos ver de esta forma, voy a tratar de explicarles lo más resumidamente posible, porque después se carga bastante el espacio. Y por supuesto voy a esperar también vía inbox algunas preguntas o si es que alguna diapositiva quieren que se les explique más detalladamente. Hasta la próxima clase. Nuevamente, por favor, les suplico quedarse en casa.